El timbre del apartamento de mi yerno Álvaro sonó 1, 2, 3 veces. Nadie respondía. Había viajado 3 horas desde mi pueblo para visitarlos, como me habían invitado con tanto cariño la semana anterior. Bajé al lobby confundida, pensando que quizás habían salido un momento, cuando de repente el portero Jorge corrió hacia mí desesperado gritando: «Señora, salga de aquí antes de que sea demasiado tarde, esa familia es peligrosa». Sus palabras me helaron la sangre. Yo solo había venido a visitar a mi hija Mariana y a mi yerno Álvaro, trayendo regalos y mi corazón lleno de ilusión maternal. Pero ahí estaba Jorge, el portero, temblando mientras me suplicaba que me fuera inmediatamente. «¿Qué hicieron ellos?», le pregunté con la voz quebrada, sintiendo como mi mundo comenzaba a tambalearse. Lo que me reveló cambió mi vida para siempre. «Señora Francisca, ellos no son lo que parecen. Su yerno está metido en negocios muy peligrosos. Anoche vinieron hombres armados preguntando por él. Amenazaron a todos en el edificio. Su hija y él huyeron esta madrugada, pero esos hombres dijeron que volverían». Mi corazón se detuvo. Todo comenzó a tener sentido. 3 meses atrás, cuando Mariana me llamó llorando pidiendo $50,000 para el negocio de Álvaro, yo le di todo sin preguntas. Era mi dinero de toda la vida, mis ahorros de 40 años trabajando como empleada doméstica. Recordaba perfectamente esa llamada. Era un domingo por la tarde. Yo estaba regando mis plantas cuando sonó el teléfono. La voz de Mariana sonaba desesperada, entrecortada por sollozos. «Mamá, necesitamos tu ayuda urgente. Álvaro encontró una oportunidad de negocio increíble, pero necesitamos capital para invertir. Es nuestra única oportunidad de salir adelante». ¿Cómo podía negarme? Era mi única hija. La había criado sola después de que su padre muriera en un accidente cuando ella tenía apenas 12 años. Trabajé día y noche limpiando oficinas, cuidando ancianos, vendiendo tamales en la esquina de mi casa. Todo por darle una mejor vida, por pagar sus estudios, por verla feliz. «¿Cuánto necesitan, mi amor?», le pregunté, ya sabiendo que daría hasta mi último centavo por ella. $50,000, mamá. Sé que es mucho, pero Álvaro dice que en 6 meses podemos triplicar la inversión. Nos cambiaría la vida para siempre. $50,000. Era exactamente todo lo que tenía ahorrado. El dinero de la venta de la casa donde viví con mi esposo, más los ahorros de décadas de trabajo. Mi seguridad para la vejez. Mi tranquilidad. Pero cuando escuché a mi hija llorar, cuando me suplicó con esa voz que conocía desde que era una niña, no pude decir que no. «Está bien, mi amor. Te transfiero el dinero mañana mismo». Mariana gritó de alegría. «Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que te lo devolvemos con intereses. Álvaro ya tiene todo planeado. Es un negocio de importación y exportación. Muy seguro, muy rentable». Pero ahora, parada en ese lobby elegante con Jorge mirándome con ojos llenos de miedo, toda esa confianza se desmoronaba. El portero me tomó del brazo con delicadeza pero firmeza. «Señora, por favor, escúcheme bien. Su yerno no es empresario. Él lava dinero para carteles. Su hija lo sabe. Anoche escuché cuando uno de esos hombres le gritaba que habían perdido un cargamento de drogas valorado en $200,000. Dijeron que Álvaro era responsable y que pagaría con su vida». Las piernas me temblaron. Me apoyé en la pared de mármol del elegante lobby, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. Mi niña, mi Mariana, ¿sabía en qué se había metido su esposo? «¿Y mi hija?», susurré. Jorge bajó la mirada. Ella ayudaba a mover el dinero. Los vecinos del piso 12 me contaron que veían entrar y salir gente extraña a todas horas. Maletas, paquetes. Su hija siempre estaba nerviosa, pero cuando le preguntaban algo, decía que Álvaro tenía muchos negocios internacionales. Ahí estaba yo, Francisca, de 71 años, descubriendo que mi propia sangre me había mentido para robarme todo lo que tenía. Que habían usado mi amor de madre para financiar actividades criminales. Que mi dinero, ganado con tanto sacrificio, había servido para lavar dinero sucio. «¿Dónde están ahora?», pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. «Se fueron en la madrugada», me respondió Jorge con voz temblorosa. «Pero señora Francisca, hay algo más que debe saber. Antes de irse,
Su hija vino a mi oficina llorando. Me dijo que si usted venía a buscarlos, le dijera que habían viajado por negocios. Pero yo la conozco desde que se mudaron aquí hace 2 años. Esa muchacha estaba aterrorizada. Mis piernas casi no me sostenían. Me senté en uno de los sillones del lobby, sintiendo como mi mundo se desplomaba pedazo a pedazo. $50,000. Era todo lo que tenía. La herencia de mi esposo Roberto, que murió hace 5 años después de 43 años de matrimonio. Él siempre me decía: Francisca, guarda este dinero para cuando seas anciana. No se lo des a nadie, ni siquiera a Mariana. Las personas cambian cuando hay dinero de por medio. Pero yo no le hice caso. Porque era mi hija. Mi única hija. La bebé que amamanté durante 2 años. La niña que llevé al hospital cuando tuvo neumonía. La adolescente rebelde que defendí cuando todos la criticaban por salir con muchachos mayores. La joven que abracé cuando lloró por su primer desamor. ¿Cómo pude ser tan ciega? Ahora recordaba las señales que ignoré. Cuando Mariana se casó con Álvaro hace 3 años, de repente tenían dinero para todo. Un apartamento lujoso en el mejor barrio de la ciudad. Carros nuevos cada año. Ropa de marca. Vacaciones en lugares exóticos. Y yo, como la tonta que fui, pensé que mi yerno era un empresario exitoso. Cuénteme todo lo que sabe, le supliqué a Jorge. Necesito entender en qué se metió mi hija. El portero miró hacia los elevadores, asegurándose de que estuviéramos solos. Señora, lo que voy a contarle es muy grave. Su yerno Álvaro trabaja para una organización que mueve dinero ilegal. Cada semana llegaban hombres con maletas llenas de efectivo. Su hija recibía el dinero, lo contaba, y luego lo depositaban en diferentes bancos usando cuentas falsas. Mi estómago se revolvió. Mi Mariana, mi niña inocente, contando dinero sucio. Dinero manchado con sangre, con drogas, con dolor ajeno. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté, aunque ya no dudaba de sus palabras. Porque trabajo aquí desde hace 15 años, señora. He visto muchas cosas. Pero nunca algo tan peligroso. Al principio pensé que su yerno era narcotraficante, pero después me di cuenta de que era peor. Él no vende drogas. Él lava el dinero de los que sí lo hacen. Jorge se acercó más y bajó la voz. La semana pasada escuché cuando Álvaro hablaba por teléfono. Estaba gritando que había perdido un cargamento en la frontera, que los federales habían confiscado $3 millones, y que él era responsable de reponerlos. $3 millones. Una cifra que yo no podía ni imaginar. Y mi dinero, mis pobres $50,000, probablemente ya estaba perdido en esa madeja de crímenes. Mi hija sabía todo esto, susurré, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Señora Francisca, su hija no solo sabía. Ella era la encargada de manejar las cuentas bancarias. Tenía tarjetas de débito de al menos 10 bancos diferentes. La vi muchas veces salir con bolsas llenas de dinero en efectivo para hacer depósitos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi hija, la niña que yo crié en los valores del trabajo honesto, se había convertido en una criminal. Y peor aún, me había mentido para robarme todo lo que tenía. Recordé todas las veces que Mariana me visitaba en el pueblo. Llegaba con regalos caros, vestidos elegantes, perfumes importados. Mamá, Álvaro me compró esto en París, me decía. Mamá, mira estos zapatos que me trajo de Italia. Y yo me sentía tan orgullosa de que mi hija hubiera encontrado un hombre que la tratara como una reina. ¡Qué ciega fui! Esos lujos estaban pagados con dinero criminal. Dinero que destruía familias, que financiaba la violencia, que corrompía todo lo que tocaba. Jorge, le dije con voz firme. Quiero que me ayude. Necesito recuperar mi dinero. El portero negó con la cabeza tristemente. Señora, ese dinero ya no existe. Cuando uno entra en ese mundo, el dinero se evapora como agua. Su yerno probablemente ya lo usó para pagar deudas con gente muy peligrosa. Pero yo no puedo quedarme sin nada, le supliqué. Ese dinero era todo lo que tenía para vivir mis últimos años. Sin él, no tengo cómo pagar la renta de mi pequeño apartamento. No tengo cómo comprar mis medicinas. No tengo cómo comer. Jorge me miró con compasión. ¿Tiene familia que pueda ayudarla?
Solo tengo a Mariana, respondí con la voz quebrada. Mi esposo murió. Mis padres murieron. Mis hermanos viven lejos y tienen sus propios problemas. Mariana era todo lo que me quedaba en este mundo. En ese momento, una terrible realización me golpeó como un rayo. No solo había perdido mi dinero, había perdido a mi hija. La niña que cargué en mis brazos, que alimenté con mi propia leche, que protegí de todos los peligros del mundo, me había traicionado de la manera más cruel posible. ¿Usted cree que volverán?, le pregunté a Jorge. No lo creo, señora. Anoche, cuando se fueron, llevaban muchas maletas. Parecía que se mudaban para siempre. Además, los hombres que vinieron a buscarlos dijeron que si los encontraban, no habría segunda oportunidad. Me quedé ahí sentada, en ese lobby elegante que ahora me parecía un mausoleo, rodeada de mármol y cristal pagados con dinero sucio, pensando en mi pequeño apartamento en el pueblo, donde tendría que regresar sin nada, donde tendría que explicar a mis vecinos por qué ya no podía invitarlos a tomar café, por qué ya no podía comprar los ingredientes para hacer mis famosos tamales navideños. Pero más que la pérdida económica, lo que más me dolía era la traición. Mi propia hija me había usado como una herramienta. Había aprovechado mi amor incondicional para financiar una vida de crímenes. Y cuando las cosas se pusieron peligrosas, huyó sin siquiera despedirse. Señora Francisca, me dijo Jorge con voz suave, hay algo más que necesita saber. Su hija me dejó esto para usted. Sacó de su bolsillo un sobre amarillo arrugado. Me dijo que si usted venía, se lo entregara. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una carta escrita a mano con la letra que conocía desde que Mariana aprendió a escribir. Pero las palabras que leí me partieron el corazón en 1000 pedazos. Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya sabes la verdad. Siento mucho haberte mentido, pero no tuve opción. Álvaro me dijo que si no conseguíamos ese dinero, nos matarían. Sé que nunca me perdonarás, pero necesitaba salvar nuestras vidas. El dinero que nos diste ya no existe. Se lo debíamos a gente muy peligrosa. Por favor, regresa a casa y olvídate de nosotros. No trates de buscarnos porque solo conseguirás que te lastimen. Te amo, aunque sé que ya no me crees. Mariana. La carta se me cayó de las manos. Jorge me ofreció un vaso de agua que yo no pude beber porque las lágrimas me ahogaban. Mi hija me había robado $50,000 y encima me pedía que la entendiera, que la perdonara, que me olvidara de ella como si fuera un mal sueño. ¿Cuánto tiempo hace que usted sabe todo esto?, le pregunté a Jorge. Desde el principio, señora. Pero no era mi lugar decir nada. Además, ¿quién me hubiera creído? Su hija y su yerno parecían una pareja perfecta. Él siempre vestido de traje, hablando de sus negocios internacionales. Ella siempre elegante, educada, sonriente. Me quedé pensando en todas las llamadas telefónicas que habíamos tenido en los últimos meses. Mariana siempre me preguntaba por mi dinero. ¿Cómo van tus ahorros, mamá? ¿Ya vendiste la casa de papá? ¿Tienes todo bien guardado en el banco? Yo pensaba que era cariño, preocupación de hija. Pero era una serpiente calculando cuánto podía robarme. Jorge, ¿usted tiene hijos? Sí, señora. Una hija de 30 años. Le daría todo lo que tiene si se lo pidiera. Jorge me miró con tristeza. Probablemente sí, señora. Por eso entiendo su dolor. Pero su hija no le robaría, ¿verdad? No, señora. Ella trabaja honestamente como maestra de escuela. Esas palabras me dolieron más que 1000 puñaladas. Otros padres tenían hijas que los cuidaban, que los respetaban, que los amaban sin mentiras. Yo había criado a una ladrona, a una criminal que usó mi amor como herramienta para destruir mi vida. Recordé el día que Mariana se graduó de la universidad. Yo estaba tan orgullosa en primera fila, aplaudiendo mientras ella recibía su diploma. Había trabajado 3 empleos durante 4 años para pagar sus estudios. Limpiaba oficinas en la madrugada, cuidaba niños en la tarde y vendía comida casera en la noche. Mis manos estaban destruidas de tanto trabajar, pero valía la pena ver a mi hija convertirse en profesional. Mamá, eres la mejor del mundo, me dijo ese día. Todo lo que soy te lo debo a ti.
y me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. ¿Dónde quedó esa niña agradecida? ¿Cuándo se transformó en esta mujer que me robó sin piedad? ¿Sabe qué es lo que más me duele, Jorge?, le pregunté. No es la pérdida del dinero. Es que mi hija me mintió. Durante meses estuvo planeando cómo quitarme todo lo que tenía. Cada vez que me llamaba, cada vez que me decía, te amo, mamá, era mentira. Todo era una actuación para robarme. Jorge asintió comprensivamente. La traición de un hijo es la herida más profunda que puede sufrir un padre, señora. Yo sacrifiqué toda mi vida por ella. Cuando su papá murió, pude haberme vuelto a casar. Tuve pretendientes. Pero elegí dedicarme completamente a Mariana. No quería que tuviera un padrastro. Quería que fuera mi prioridad absoluta. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana del lobby. Afuera, la ciudad seguía su curso normal. Gente trabajando honestamente para mantener a sus familias. Padres que podían confiar en sus hijos. Hijos que respetaban a sus padres. ¿Sabe qué pensaba hacer con ese dinero, Jorge?, le pregunté sin volverme. Quería dejarle una herencia a Mariana. Algo que la ayudara cuando yo ya no estuviera. Incluso estaba pensando en comprar un terreno pequeño donde ella pudiera construir su casa. Todo era para ella, siempre para ella. Los padres siempre pensamos en nuestros hijos primero, murmuró Jorge. Y ahora resulta que ella estaba pensando en cómo quitarme hasta el último centavo que tenía. La rabia comenzó a crecer dentro de mí. Una rabia que no había sentido nunca en mis 71 años de vida. Durante décadas había sido una mujer sumisa, que perdonaba todo, que justificaba todo. Pero esto era diferente. Esto era una traición tan profunda que algo dentro de mí se rompió para siempre. Jorge, necesito preguntarle algo. ¿Usted cree que mi hija planeó esto desde hace mucho tiempo? El portero dudó antes de responder. Señora, desde que la conozco, su hija siempre ha sido muy inteligente. Muy calculadora. Creo que cuando se enamoró de Álvaro y descubrió en qué trabajaba, vio una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De tener mucho dinero fácil. Y cuando se metieron en problemas, sabía exactamente a quién acudir. Esas palabras confirmaron mi peor sospecha. Mariana no había caído en una trampa. Ella había sido parte del plan desde el principio. Me había estado estudiando, calculando cuánto dinero tenía, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Y si regreso a casa y hago como que nada pasó? Pregunté más a mí misma que a Jorge. ¿Puede hacer eso, señora? No, respondí con una firmeza que me sorprendió. No puedo. Porque si no hago nada, mi hija pensará que puede robarle a cualquier persona sin consecuencias. Y yo no puedo permitir que destruya otras familias como destruyó la mía. Por primera vez en mi vida, Francisca de 71 años, decidí que no iba a quedarme callada. No iba a aceptar ser la víctima. Mi hija había cometido un error terrible al subestimar a su madre. Jorge, le dije con una determinación que no reconocía en mi propia voz, necesito que me ayude a entender exactamente cómo funcionaba el negocio de mi yerno. Si voy a recuperar mi dinero, necesito saber todo. El portero se veía nervioso, pero algo en mi mirada le hizo comprender que ya no era la anciana indefensa que había llegado esa mañana. Está bien, señora Francisca, pero lo que voy a contarle es muy peligroso. Ya perdí todo lo que tenía que perder, le respondí. El miedo ya no me sirve de nada. Jorge me invitó a su pequeña oficina detrás del mostrador de recepción. Cerró la puerta y bajó las persianas. Su yerno Álvaro recibía dinero en efectivo cada martes y viernes. Siempre llegaban 2 hombres en un carro negro. Traían maletas deportivas llenas de billetes. ¿Cuánto dinero? Por lo que pude observar, entre 200 y 300 mil dólares cada vez. Mi mente comenzó a hacer cálculos rápidamente. Si recibían esa cantidad 2 veces por semana, estaban manejando más de 2 millones de dólares al mes. Y mi hija me había dicho que necesitaban mis miserables 50 mil dólares para empezar un negocio. ¿Y qué hacían con todo ese dinero? Su hija era la encargada de dividirlo en cantidades menores. Tenía una máquina contadora de billetes en el apartamento. La escuchaba funcionando durante horas. Después, ella salía con varias bolsas y visitaba diferentes bancos de la ciudad.
¿Cuántos bancos? Al menos 12 que yo sepa. Había días que la veía salir y regresar 3 o 4 veces. Siempre con bolsas diferentes, siempre con ropa diferente, hasta se cambiaba el peinado. La imagen de mi hija disfrazándose para lavar dinero criminal me revolvía el estómago. La niña que yo había educado en la honestidad se había convertido en una experta en actividades ilegales. ¿Y mi dinero? ¿Sabe qué pasó específicamente con los $50,000 que le di? Jorge suspiró profundamente. Señora, la semana después de que usted les envió el dinero, vinieron esos hombres amenazantes que le conté. Álvaro les debía exactamente esa cantidad por un cargamento que se perdió en la frontera. Su dinero sirvió para pagar esa deuda. Sentí como si me hubieran vaciado las venas. Mi dinero, ganado con 40 años de trabajo honesto, se había usado para salvar la vida de criminales. Dinero que debería estar garantizando mi vejez tranquila ahora estaba en manos de narcotraficantes. Pero hay algo más, señora, continuó Jorge. El día que llegó su transferencia, escuché a su hija hablando por teléfono con alguien. Decía, ya conseguí la plata de mi mamá. 50,000 exactos, como necesitábamos. La vieja se tragó toda la historia del negocio de importación. Las palabras, la vieja, resonaron en mi cabeza como campanadas fúnebres. Así me llamaba mi propia hija cuando hablaba de mí con extraños. La vieja. Como si fuera un estorbo, un recurso que explotar, no su madre que la había amado incondicionalmente. ¿Escuchó algo más? Sí. También dijo, mi mamá es tan ingenua que se cree cualquier cosa. Llevamos 2 años planeando esto. Sabíamos que apenas le dijéramos que necesitábamos dinero para un negocio, ella nos daría todo lo que tenía. 2 años. Mi hija había estado planeando robarme durante 2 años. Cada visita al pueblo, cada llamada telefónica, cada «te amo, mamá», había sido parte de una estrategia fríamente calculada para quitarme hasta el último centavo. Me levanté de la silla tan bruscamente que Jorge se sobresaltó. Necesito ver el apartamento. Señora, no creo que sea una buena idea. Los propietarios cambiaron las cerraduras ayer mismo. ¿Los propietarios? Sí. Su hija y su yerno no eran dueños del apartamento. Lo tenían alquilado. Pero dejaron de pagar la renta hace 3 meses. Los propietarios vinieron ayer a recuperar la propiedad. Otra mentira más. Mariana siempre me había dicho que habían comprado ese elegante apartamento, que era una inversión para su futuro. Pero ni siquiera eso era verdad. Dejaron algo. Los propietarios dijeron que se llevaron solo ropa y documentos personales. Todo lo demás lo dejaron, muebles, electrodomésticos, hasta había dinero en efectivo escondido en diferentes lugares. Dinero en efectivo. Jorge asintió. Los propietarios encontraron casi $20,000 escondidos en una caja fuerte que su yerno no pudo abrir a tiempo. También había billetes dentro de los libros, en los floreros, hasta en el congelador. $20,000. Mientras yo me preocupaba por cómo iba a pagar mi renta el próximo mes, mi hija había abandonado $20,000 como si fueran monedas perdidas en el sofá. ¿Dónde está ese dinero ahora? Los propietarios lo entregaron a la policía. Dijeron que era dinero de procedencia sospechosa. La policía. Por primera vez en toda esta pesadilla, escuché una palabra que me daba esperanza. Jorge, ¿usted cree que la policía podría ayudarme a recuperar mi dinero? El portero dudó. Señora, para eso necesitaría probar que su dinero fue obtenido de manera legal y que se lo robaron mediante engaños. ¿Tiene documentos que demuestren la transferencia? Tengo todo. Los recibos del banco, las conversaciones por WhatsApp donde Mariana me pedía el dinero, hasta grabé algunas de nuestras llamadas telefónicas porque me emocionaba tanto escuchar sus planes de negocio. Jorge me miró con nueva admiración. Señora, usted puede denunciar a su hija por estafa agravada. Y si logran demostrar que el dinero se usó para actividades criminales, podrían congelar todas las cuentas bancarias que ella manejaba. Por primera vez desde que había llegado a ese edificio, sentí una chispa de esperanza. No era solo una anciana indefensa que había sido robada por su propia hija. Era una víctima con derechos, con pruebas, con la posibilidad de luchar. ¿Conoce algún abogado que pueda ayudarme? Sí, señora.
Mi cuñada Mónica es abogada especializada en delitos financieros. Ella podría asesorarla. Cree que estaría dispuesta a ayudarme. Jorge sonrió por primera vez desde que habíamos comenzado a hablar. Señora, cuando Mónica se entere de lo que le hicieron, va a querer representarla gratis. Ella odia a los estafadores, especialmente a los que abusan de personas mayores. Saqué mi teléfono celular y comencé a tomar fotos de todo lo que Jorge me había mostrado. El sobre dónde venía la carta de Mariana, los números de apartamento, los horarios que él había anotado de las visitas de los hombres sospechosos. Jorge, necesito que me haga un favor más. ¿Podría escribir una declaración detallada de todo lo que me acaba de contar? Con fechas, horarios, descripciones de las personas que venían. Por supuesto, señora. ¿Pero está segura de que quiere meterse en esto? Estos no son delincuentes comunes. Son organizaciones que pueden ser muy peligrosas. Miré a Jorge directamente a los ojos. ¿Sabe qué es más peligroso que los criminales? Una madre traicionada que ya no tiene nada que perder. Mi hija pensó que podía robarme y después desaparecer como si yo fuera basura que se tira. Pero se equivocó completamente. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era Francisca, la madre abnegada que perdonaba todo. Ya no era la anciana ingenua que confiaba ciegamente en su única hija. Ahora era una mujer que había descubierto de que estaba hecha realmente. Llame a su cuñada, le dije a Jorge con una voz que sonaba extrañamente firme y decidida. Dígale que tengo una historia que va a indignaría tanto que no podrá dormir tranquila hasta hacer justicia. Jorge marcó el número de su cuñada mientras yo organizaba mentalmente todo lo que acababa de descubrir. En menos de una hora, mi mundo se había derrumbado completamente, pero extrañamente me sentía más fuerte que nunca. Mónica, escuché que Jorge decía por teléfono. Necesito que vengas urgentemente. Tengo aquí a una señora que fue víctima de una estafa muy grave, y creo que tú eres la única que puede ayudarla. Escuché una voz femenina al otro lado de la línea haciendo preguntas rápidas. Jorge me miró y me hizo señas para que me acercara al teléfono. Señora Francisca, dijo Jorge, Mónica quiere hablar directamente con usted. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Aló. Señora, soy Mónica Herrera, abogada especializada en delitos financieros. Jorge me contó brevemente su situación. ¿Es cierto que su propia hija le robó $50,000? Sí, respondí, sintiendo como la voz se me quebraba al decirlo en voz alta a una extraña. Mi hija y mi yerno me estafaron. Me dijeron que necesitaban el dinero para un negocio, pero en realidad lo usaron para pagar deudas criminales. ¿Tiene pruebas de la transferencia? Tengo todo. Recibos bancarios, conversaciones por WhatsApp, hasta algunas llamadas grabadas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después escuché a Mónica decir, Señora Francisca, voy para allá inmediatamente. No se mueva de donde está. Lo que me está contando constituye varios delitos graves. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Por fin alguien que entendía la gravedad de lo que me había pasado. Alguien que no me iba a decir que perdonara porque era mi hija o que estas cosas pasan en las familias. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Le pregunté a Jorge. Mónica vive cerca de aquí. En 20 minutos estará aquí. Aproveché esos 20 minutos para llamar a mi banco y solicitar todos los documentos de la transferencia que había hecho a Mariana. También descargué todas las conversaciones de WhatsApp donde ella me había mentido sobre el supuesto negocio de importación y exportación. Mientras revisaba los mensajes, mi corazón se llenaba de una rabia fría y calculadora. Mamá, Álvaro dice que este negocio va a cambiar nuestras vidas, decía uno de los mensajes. Mamá, ya casi tenemos todo listo, solo nos falta el capital inicial, decía otro. Mamá, te prometo que en 6 meses te devolvemos el doble, mentía en otro mensaje. Cada palabra era una puñalada. Cada promesa falsa era una humillación más profunda. Mi propia sangre me había manipulado con la maestría de una estafadora profesional. Cuando llegó Mónica, me impresionó inmediatamente. Era una mujer de unos 40 años, elegante pero con una mirada que irradiaba inteligencia y determinación. Se presentó conmigo con un apretón de manos firme y directo. Señora Francisca, siento mucho lo que está pasando. Pero quiero que sepa que casos como el suyo me indignan profundamente.
Los estafadores que abusan de la confianza familiar son los peores criminales que existen. Se sentó frente a mí con una grabadora digital y un cuaderno. Voy a grabar nuestra conversación para no perder ningún detalle. ¿Está de acuerdo? Sí, por favor. Muy bien. Cuénteme todo desde el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que su hija le pidió dinero? Durante la siguiente hora, le conté toda la historia con lujo de detalles. Mónica tomaba notas constantemente y me interrumpía para hacer preguntas específicas sobre fechas, cantidades, nombres, lugares. ¿Su hija sabía exactamente cuánto dinero tenía usted ahorrado?, preguntó Mónica. Sí, se lo había contado. Incluso le mostré los estados de cuenta del banco cuando la visité el año pasado. Le dije que era mi seguridad para la vejez. Ella sabía que ese dinero provenía de la venta de la casa de su esposo fallecido. Por supuesto. Le conté que había sido muy difícil tomar la decisión de vender la casa donde viví con su papá, pero que necesitaba el dinero líquido para cualquier emergencia médica. Mónica negó con la cabeza indignada. Esto es abuso económico contra persona mayor. Es un delito federal muy grave. ¿Qué significa eso? Significa que su hija no solo cometió estafa, también cometió abuso financiero contra una persona de la tercera edad, lo cual tiene penalidades mucho más severas. Por primera vez en todo el día, sentí algo parecido a la satisfacción. Mi hija había subestimado las consecuencias legales de sus actos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Vamos a presentar una denuncia penal inmediatamente. Pero también vamos a solicitar el congelamiento de todas las cuentas bancarias que su hija pueda tener. Si logramos demostrar que el dinero se usó para lavar activos criminales, pueden confiscar todo. ¿Cree que puedo recuperar mi dinero? Mónica me miró seriamente. Señora Francisca, no le voy a mentir. Recuperar dinero que ya fue usado en actividades criminales es muy difícil. Pero hay varias cosas que podemos hacer. Primero, si su hija tiene bienes a su nombre, podemos embargarlos. Segundo, si logra dinero en el futuro, podemos garnish sus ingresos hasta recuperar su deuda. ¿Y si nunca la encuentran? La van a encontrar, señora. Los criminales que lavan dinero siempre dejan rastros electrónicos. Transferencias bancarias, uso de tarjetas de crédito, registros de vuelos. Es imposible desaparecer completamente en el mundo moderno. Jorge, que había estado escuchando toda la conversación, intervino. Mónica, hay algo más. Los propietarios del apartamento encontraron $20,000 en efectivo que Álvaro y Mariana dejaron olvidados. Los ojos de Mónica se iluminaron. Ese dinero está en poder de la policía. Sí. Perfecto. Podemos solicitar que ese dinero se use como compensación parcial para la señora Francisca, mientras avanza el proceso penal. $20,000. No eran los 50,000 que me habían robado, pero era mejor que nada. Era una pequeña victoria, un primer paso hacia la justicia. ¿Cuánto tiempo tardaría todo este proceso?, pregunté. Los procesos penales pueden tardar entre 1 y 2 años, respondió Mónica. Pero las medidas cautelares, como el congelamiento de cuentas, pueden ejecutarse en cuestión de días. Y mientras tanto, usted necesita protegerse financieramente. ¿Tiene algún ingreso mensual? Solo mi pensión. Son $400 al mes. Mónica calculó rápidamente. Con $400 al mes no puede mantener su nivel de vida actual. Vamos a solicitar también una compensación de emergencia para gastos de subsistencia. Me quedé callada por unos momentos, procesando toda la información. Después pregunté, Mónica, ¿usted cree que mi hija realmente me amaba, o todo fue una actuación? La abogada me miró con compasión maternal. Señora Francisca, esa es una pregunta que solo su hija puede responder. Pero lo que sí puedo decirle es que una persona que ama no roba. Una persona que ama no miente. Una persona que ama no abandona a su familia en la pobreza para salvar su propia vida. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por fin alguien validaba mi dolor, mi indignación, mi derecho a sentir rabia contra mi propia hija. ¿Está lista para comenzar este proceso legal?, me preguntó Mónica. Porque una vez que presentemos la denuncia, no hay vuelta atrás.
Su hija será buscada por las autoridades como fugitiva de la justicia. Pensé en la niña que había cargado en mis brazos, en la adolescente que me pedía consejos sobre muchachos, en la joven que lloró en mi hombro cuando se graduó de la universidad. Después pensé en la mujer que me había robado llamándome la vieja ingenua mientras planeaba mi ruina financiera. Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Estoy lista. Mi hija tomó su decisión cuando eligió robarme. Ahora yo tomo la mía. Mónica abrió su portafolio y sacó varios documentos oficiales. Señora Francisca, vamos a comenzar llenando la denuncia penal. Pero antes necesito advertirle algo importante. Una vez que iniciemos este proceso, su hija va a enterarse. Y cuando eso pase, es muy probable que trate de contactarla para manipularla emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Va a llamarla llorando. Va a decirle que está arrepentida. Va a suplicarle que retire la denuncia. Va a usar todas las artimañas emocionales que conoce para hacerla cambiar de opinión. Jorge asintió desde su silla. Señora Mónica tiene razón. He visto casos similares. Los estafadores familiares siempre usan la culpa y el chantaje emocional como último recurso. ¿Y qué hago si me llama? Nada, respondió Mónica tajantemente. No conteste sus llamadas. No lea sus mensajes. No se reúna con ella bajo ninguna circunstancia. Cualquier contacto que ella intente hacer debe ser reportado inmediatamente a las autoridades. La idea de no contestar una llamada de mi hija me parecía imposible. Durante 71 años, ella había sido mi prioridad absoluta. Pero ahora entendía que esa misma bondad maternal había sido el arma que usó para destruirme. ¿Cómo puedo estar segura de que no me van a manipular otra vez?, pregunté. Mónica me miró directamente a los ojos. Señora Francisca, cada vez que sienta pena por su hija, cada vez que piense en perdonarla, quiero que recuerde esto. Ella la llamó la vieja ingenua mientras planeaba robarle todo lo que tenía. Ella sabía que ese dinero era su seguridad para la vejez y no le importó dejaría en la miseria. Esas palabras fueron como un puño en el estómago, pero necesitaba escucharlas. Necesitaba recordar la verdad cada vez que mi corazón de madre tratara de justificar lo injustificable. Ahora, continuó Mónica, vamos a llenar estos documentos. Necesito que me dicte exactamente las palabras que su hija usó cuando le pidió el dinero. Durante las siguientes 2 horas, reconstituimos cada detalle de la estafa. Las llamadas telefónicas donde Mariana lloró pidiendo ayuda. Los mensajes de WhatsApp donde me prometía ganancias extraordinarias. Las mentiras sobre el supuesto negocio de importación y exportación. Mientras dictaba cada mentira, cada promesa falsa, cada manipulación emocional, sentía como si estuviera autopsiando mi propia ingenuidad. ¿Cómo no me di cuenta de que era demasiado perfecto? ¿Cómo no sospeché cuando mi hija, que nunca había mostrado interés en los negocios, de repente se convirtió en una experta en inversiones internacionales? Aquí dice que su hija le prometió devolver el dinero en 6 meses con 50% de interés, leyó Mónica. Eso equivale a 100% de ganancia anual. Señora Francisca, ningún negocio legal genera esas ganancias. Lo sé ahora, respondí avergonzada. Pero en ese momento solo pensé en ayudar a mi hija. No se culpe, me tranquilizó Mónica. Los estafadores familiares son los más efectivos porque explotan el amor incondicional. Ellos saben exactamente qué botones emocionales presionar. Cuando terminamos de llenar todos los documentos, Mónica los revisó cuidadosamente. Tenemos un caso muy sólido. Estafa agravada, abuso financiero contra persona mayor, y posiblemente lavado de activos si logramos conectar su dinero con las actividades criminales de su yerno. ¿Cuáles serían las penalidades? Su hija podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. Su yerno, si lo capturan, podría recibir hasta 25 años por lavado de dinero y asociación criminal. 25 años. Mi yerno podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Y extrañamente, esa idea no me producía tristeza. Me producía una satisfacción sombría. ¿Y ahora qué sigue? Ahora vamos directamente a la fiscalía a presentar la denuncia. También vamos a solicitar una orden de protección para que su hija no pueda contactarla durante el proceso. Jorge se ofreció a acompañarnos. Señora Francisca, si necesita un lugar donde quedarse esta noche, mi esposa y yo tenemos un cuarto de huéspedes.
No me parece seguro que regrese sola a su pueblo después de todo esto. La oferta me conmovió profundamente. Aquí estaba un hombre que apenas me conocía, ofreciéndome la hospitalidad que mi propia hija me había negado. Gracias, Jorge. Acepto su invitación. Mónica cerró su portafolio y se puso de pie. Señora Francisca, antes de ir a la fiscalía, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Está completamente segura de que quiere hacer esto? Una vez que presentemos estos documentos, su hija va a ser buscada como criminal fugitiva. Me quedé pensando por unos segundos. En mi mente aparecieron imágenes de Mariana desde que era bebé hasta el día de su boda. Toda una vida de amor, sacrificios, sueños compartidos. Pero después recordé sus palabras. La vieja se tragó toda la historia del negocio de importación. Recordé cómo había planificado durante 2 años robarme todo lo que tenía. Recordé cómo me había abandonado sin siquiera una despedida. Sí, respondí con una voz que no reconocía como mía. Estoy completamente segura. Mi hija eligió convertirme en su víctima. Ahora yo elijo convertirme en su pesadilla. Mónica sonrió con aprobación. Perfecto. Jorge, ¿puedes llevarnos en tu carro? Vamos a hacer justicia. Mientras salíamos del edificio donde mi hija había vivido su vida de mentiras y crímenes, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. No la esperanza ingenua de una madre que confía ciegamente en su hija, sino la esperanza feroz de una mujer que había decidido luchar. En el carro, mientras nos dirigíamos a la fiscalía, Mónica me explicó los próximos pasos del proceso. Una vez que presentemos la denuncia, van a emitir una orden de búsqueda nacional e internacional para su hija y su yerno. También van a congelar todas las cuentas bancarias que puedan estar asociadas con sus nombres. ¿Cree que los van a encontrar? Señora Francisca, en mi experiencia, los criminales que huyen siempre cometen errores. Van a usar una tarjeta de crédito en el lugar equivocado. Van a hacer una llamada telefónica desde un teléfono registrado. Van a confiar en la persona equivocada. Y cuando eso pase, los van a atrapar. Jorge manejaba en silencio, pero de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor. Señora Francisca, me dijo finalmente, quiero que sepa que admiro mucho su valentía. Muchas personas en su situación habrían preferido quedarse calladas para evitar el escándalo familiar. Jorge, le respondí, mi familia se destruyó el día que mi hija decidió robarme. Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Y mi dignidad vale más que cualquier secreto familiar. Cuando llegamos al edificio de la fiscalía, Mónica me tomó del brazo. ¿Lista para empezar su nueva vida, señora Francisca? Miré el imponente edificio donde iba a denunciar penalmente a mi propia hija, y por primera vez en todo el día, sonreí genuinamente. Lista, respondí. Mi hija pensó que era lo suficientemente inteligente como para estafar a su propia madre y salirse con la suya. Hoy va a descubrir que subestimó completamente a la mujer que la crió. La fiscalía era un edificio imponente de concreto y cristal que me intimidó al principio. Pero cuando entramos, Mónica me tomó del brazo con firmeza y me susurró: recuerde, señora Francisca, usted no es la criminal aquí. Usted es la víctima que busca justicia. Nos dirigimos directamente al Departamento de Delitos Financieros. Mónica conocía a varios fiscales y nos atendieron inmediatamente. El fiscal asignado a nuestro caso era un hombre de unos 50 años llamado Daniel Morales, que tenía la reputación de ser implacable con los estafadores familiares. Señora Francisca, me dijo el fiscal después de revisar nuestros documentos, casos como el suyo me indignan profundamente. Los hijos que estafan a sus padres ancianos representan lo peor de la naturaleza humana. Mientras el fiscal revisaba cada documento, cada transferencia bancaria, cada conversación de WhatsApp, yo observaba su expresión cambiar gradualmente de profesional a indignada. Esto es increíble, murmuró. Su hija no solo la estafó, sino que además la humilló llamándola la vieja ingenua. Esto constituye abuso psicológico, además del delito financiero. ¿Qué significa eso legalmente?, pregunté. Significa que vamos a solicitar las penalidades máximas, respondió el fiscal con determinación. Su hija va a enfrentar cargos por estafa agravada, abuso financiero contra persona mayor y conspiración para lavar activos criminales. Mónica se inclinó hacia adelante. Daniel, necesitamos actuar rápido. Ellos huyeron apenas ayer.
Mientras más tiempo pase, más difícil será rastrearlos. Tienes razón, respondió el fiscal. Voy a solicitar inmediatamente órdenes de búsqueda nacional e internacional. También voy a pedir el congelamiento de todas las cuentas bancarias asociadas con sus nombres. Durante las siguientes 4 horas, el fiscal Morales y su equipo trabajaron incansablemente preparando todos los documentos legales necesarios. Yo me quedé sentada en una sala de espera, procesando la magnitud de lo que estaba pasando. En cuestión de horas, mi hija iba a convertirse oficialmente en una fugitiva de la justicia. Su nombre iba a aparecer en bases de datos policiales de todo el país. Ya no era solo Mariana, mi niña querida. Ahora era Mariana Vázquez, criminal buscada por las autoridades. Señora Francisca, me llamó una secretaria. El fiscal Morales quiere hablar con usted. Regresé a su oficina donde él tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Tengo buenas y malas noticias, me dijo. La buena noticia es que acabamos de descubrir que su hija y su yerno tienen al menos 8 cuentas bancarias en diferentes instituciones. Todas van a ser congeladas esta noche. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que según nuestros registros preliminares, la mayoría de esas cuentas fueron vaciadas en los últimos 3 días. Parece que ellos anticiparon que esto podía pasar. Mi corazón se hundió. Habían planificado su huida con la misma frialdad con que habían planificado robarme. ¿Cuánto dinero lograron sacar? Cerca de $300,000, respondió el fiscal. Mucho más de lo que usted les dio, lo cual confirma que estaban involucrados en actividades criminales mucho más grandes. $300,000. Era una suma que yo no podía ni imaginar. Y pensar que mi hija me había mentido diciéndome que necesitaban mis $50,000 para empezar un negocio. ¿Hay alguna posibilidad de rastrear ese dinero? Estamos trabajando con los bancos para obtener todos los registros de transferencias. Pero debo advertirle que dinero transferido al extranjero es muy difícil de recuperar. Mónica intervino. Daniel, ¿qué hay del dinero que encontraron en el apartamento? Ah, sí. Los $20,000 que los propietarios entregaron a la policía. Ya solicité que sean puestos bajo custodia judicial como compensación parcial para la señora Francisca. Eso significa que puedo tener acceso a esos $20,000. Eventualmente sí, pero primero necesitamos completar algunos trámites legales. Probablemente en unas 2 semanas. 2 semanas. Era poco tiempo considerando las circunstancias, pero para alguien con solo $400 de pensión mensual, 2 semanas podían sentirse como una eternidad. Mientras tanto, continuó el fiscal, voy a contactar a Interpol para que emitan una alerta roja internacional para su hija y su yerno. También voy a coordinar con las autoridades de migración para que los detecten si intentan salir del país usando documentos falsos. La idea de mi hija siendo buscada por Interpol me producía una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza por la niña inocente que había sido. Satisfacción por la justicia que finalmente se estaba haciendo. ¿Hay algo más que yo pueda hacer?, pregunté. El fiscal me miró pensativo. Sí, hay algo muy importante. Necesito que usted esté preparada para cuando su hija trate de contactarla. Porque lo va a hacer. Mónica ya me advirtió de eso. Bien. Pero déjeme ser más específico. Cuando los criminales se dan cuenta de que están siendo buscados, siempre recurren a la manipulación emocional como última estrategia. Su hija va a llamarla llorando. Va a decirle que está embarazada. Va a inventar enfermedades. Va a amenazar con suicidarse. Va a usar cada truco emocional que conoce. Las palabras del fiscal me helaron la sangre. Conocía a mi hija mejor que nadie, y sabía que era capaz de usar cada una de esas estrategias. ¿Qué hago si me amenaza con suicidarse? Lo reporta inmediatamente. No trata de ayudarla. No se siente responsable por sus decisiones. Su hija es una adulta que eligió conscientemente robar a su propia madre. Las consecuencias de sus actos son responsabilidad suya únicamente. Mónica sacó una tarjeta de su bolsa. Señora Francisca, este es mi número personal. Está disponible 24 horas al día. Si su hija trata de contactarla a cualquier hora, me llama inmediatamente. ¿Y si me siento débil? ¿Y si mi instinto maternal me hace querer ayudarla? El fiscal se recostó en su silla.
Señora Francisca, ¿cuántos años trabajó para ahorrar esos $50,000? 40 años. 40 años de trabajo honesto. 40 años de sacrificios. 40 años de pensar en su futuro y en el futuro de su hija. Y ella destruyó todo eso en una sola estafa fríamente calculada. Además, añadió Mónica, piense en esto, si usted perdona a su hija ahora, ¿qué le impide volver a estafar a otra persona mayor? ¿A otro padre confiado? Su hija necesita enfrentar las consecuencias para que no vuelva a lastimar a nadie más. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Yo no era solo una víctima buscando venganza. Era una mujer tratando de prevenir que otros padres pasaran por lo mismo que yo estaba pasando. Tienen razón, dije finalmente. Mi hija tomó su decisión cuando eligió robarme. Ahora debe vivir con las consecuencias. El fiscal sonrió con aprobación. Perfecto. Ahora, hay una cosa más. Vamos a ofrecer una recompensa por información que lleve a la captura de su hija y su yerno. ¿Una recompensa? Sí. $10,000 por información verificada que resulte en su arresto. La ironía no se me escapó. El gobierno iba a pagar $10,000 para capturar a la hija por la que yo había sacrificado $50,000. ¿De dónde sale ese dinero? De un fondo especial para víctimas de delitos financieros. Es dinero recuperado de otros casos similares. Cuando salimos de la fiscalía ya era de noche. Jorge nos estaba esperando en el estacionamiento, y Mónica se despidió con un abrazo. Señora Francisca, los próximos días van a ser difíciles, pero recuerde que hizo lo correcto. Su hija pensó que podía robarle y desaparecer sin consecuencias. Hoy aprendió que subestimó completamente a la mujer que la crió. En el carro, camino a la casa de Jorge, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez desde que había descubierto la traición de mi hija, sentí que tenía control sobre mi vida. Jorge, le dije, quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí hoy. Señora Francisca, cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Lo que le pasó es una injusticia que no se puede tolerar. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, le pregunté. ¿Qué? Que por primera vez en 71 años, me siento verdaderamente libre. Toda mi vida viví para mi hija, preocupándome por ella, sacrificándome por ella. Ahora que sé quién realmente es, puedo finalmente vivir para mí misma. Jorge me miró por el espejo retrovisor. Señora, usted tiene muchos años buenos por delante. Y ahora tiene la oportunidad de vivirlos sin ser manipulada por nadie. La casa de Jorge y su esposa Lucía era modesta pero acogedora. Cuando llegamos, Lucía me recibió con una calidez maternal que casi me hizo llorar. Era una mujer de unos 60 años, con ojos bondadosos y una sonrisa genuina. Señora Francisca, me dijo mientras me preparaba una taza de té de manzanilla, Jorge me contó lo que le pasó. No puedo creer que su propia hija le haya hecho algo tan cruel. Yo tampoco lo puedo creer, respondí. Hasta esta mañana, pensaba que tenía la hija más amorosa del mundo. Lucía se sentó a mi lado en el sofá de la sala. ¿Sabe qué? A veces los hijos que más amamos son los que más nos lastiman, porque saben exactamente dónde atacar para causar el mayor daño. Sus palabras eran ciertas y dolorosas al mismo tiempo. Mariana conocía cada uno de mis puntos débiles emocionales porque yo se los había enseñado a lo largo de los años. Sabía que haría cualquier cosa por ella. Sabía que nunca sospecharía de sus intenciones. Sabía que mi amor de madre era ciego e incondicional. Jorge me dijo que presentaron la denuncia hoy, continuó Lucía. Sí. El fiscal dice que van a buscarla internacionalmente. ¿Y cómo se siente con eso? Me quedé pensando unos momentos. Extrañamente liberada. Durante meses he estado preocupándome por ella, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo más. Ahora sé que todo ese tiempo ella estaba riéndose de mí. Lucía asintió comprensivamente. Los padres siempre queremos creer lo mejor de nuestros hijos. Es nuestra naturaleza. Pero a veces esa bondad se convierte en nuestra debilidad. Esa noche, acostada en la cama de huéspedes, no pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas entre recuerdos del pasado y preocupaciones del futuro. ¿Cómo había criado a una hija capaz de robarme? ¿En qué momento se había convertido en una persona tan cruel y calculadora?
A las 3 de la madrugada, mi teléfono celular comenzó a sonar. El número no tenía identificador, pero mi corazón se aceleró inmediatamente. Recordé las advertencias de Mónica y el fiscal Morales. No contesté. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Después otra vez. Y otra vez. En total recibí 17 llamadas perdidas en una hora. Finalmente, el teléfono dejó de sonar, pero llegó un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Mamá, soy Mariana. Por favor, contéstame. Necesito hablar contigo urgentemente. Mi primer instinto fue responder inmediatamente. Era mi hija. Sonaba desesperada. Pero entonces recordé las palabras de Mónica. Su hija va a usar todas las artimañas emocionales que conoce para hacerla cambiar de opinión. Tomé una captura de pantalla del mensaje y se la envié a Mónica. A los pocos minutos, mi teléfono sonó. Señora Francisca, soy Mónica. Acabo de ver su mensaje. ¿Está bien? Sí, pero estoy muy nerviosa. No sé si podré resistir si sigue insistiendo. Escúcheme bien. Lo que está pasando ahora es exactamente lo que esperábamos. Su hija se enteró de que la están buscando y está desesperada. Va a intensificar sus intentos de contacto durante los próximos días. ¿Qué hago? Nada. No conteste sus llamadas. No responda sus mensajes. Y por favor, reenvíeme cada mensaje que reciba. Vamos a usarlos como evidencia adicional. Después de colgar con Mónica, me quedé despierta el resto de la noche. El teléfono siguió recibiendo mensajes cada 15 o 20 minutos. Mamá, por favor. Hay cosas que no entiendes. Mamá, Álvaro me amenazó. Yo no quería hacerte daño. Mamá, estoy embarazada. Necesito tu ayuda. Mamá, si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Cada mensaje era una puñalada emocional. Especialmente el del embarazo. Si mi hija realmente estaba esperando un bebé, ¿tenía derecho a negarle mi ayuda? ¿Tenía derecho a castigar a un nieto inocente por los crímenes de su madre? Pero entonces recordé las palabras del fiscal. Su hija va a decirle que está embarazada. Va a inventar enfermedades. Va a amenazar con suicidarse. ¿Era el embarazo real o era otra mentira calculada para manipularme? A las 6 de la mañana, Jorge tocó suavemente a mi puerta. Señora Francisca, ¿está despierta? Sí, Jorge. No pude dormir. Lucía está preparando desayuno. Quiere acompañarnos. En la cocina, les mostré todos los mensajes que había recibido durante la noche. Jorge y Lucía los leyeron con expresiones de indignación creciente. Esta muchacha no tiene límites, murmuró Lucía. Primero la roba y ahora trata de manipularla emocionalmente. Lo del embarazo me tiene muy confundida, admití. Jorge negó con la cabeza. Señora Francisca, ¿no le parece conveniente que su hija esté embarazada justo cuando la están buscando las autoridades? Tenía razón. Era demasiado conveniente. Demasiado perfecta como estrategia de manipulación. Además, añadió Lucía, aunque estuviera embarazada, ¿eso justifica que le haya robado todo su dinero? ¿Eso borra el hecho de que la llamó la vieja ingenua? No, no lo borraba. El supuesto embarazo no cambiaba nada de lo que había pasado. A las 9 de la mañana, Mónica llegó a la casa con noticias importantes. Señora Francisca, tengo actualizaciones del caso. Primero, el fiscal Morales confirmó que su hija y su yerno intentaron salir del país anoche usando documentos falsos. Fueron detectados en el aeropuerto, pero lograron escapar antes de que llegara la policía. Documentos falsos. Sí, tenían pasaportes con nombres diferentes. Esto añade cargos federales adicionales por falsificación de documentos. ¿Y ahora dónde están? No sabemos, pero el hecho de que intentaran huir del país confirma que saben que los están buscando. También confirma que tenían esto planificado con mucha anticipación. Mónica sacó más documentos de su portafolio. Segunda actualización. El fiscal obtuvo órdenes judiciales para revisar todas las comunicaciones de su hija durante los últimos 6 meses. Encontraron conversaciones muy reveladoras. ¿Qué tipo de conversaciones? Conversaciones con su yerno donde planificaban exactamente cómo estafar a usted.
Hay mensajes de texto donde ella dice: mi mamá es tan ingenua que se va a creer cualquier historia que le inventemos. Cada revelación era como una bofetada. Mi hija no solo me había robado, sino que había documentado su desprecio hacia mí en mensajes de texto. Hay más, continuó Mónica. También encontraron conversaciones donde ella se burlaba de sus vecinos del pueblo, diciendo que eran campesinos ignorantes, y que no podía esperar a mudarse a una ciudad grande con el dinero que le iba a robar a usted. Campesinos ignorantes. Así se refería mi hija a las personas que me habían acompañado durante toda mi vida. A la gente que me había consolado cuando murió su padre. A los vecinos que todavía me preguntaban por ella con cariño. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto?, pregunté. Según las conversaciones, al menos 8 meses. Hay mensajes donde dice que necesita trabajar gradualmente la psicología de su mamá para que confíe completamente en la historia del negocio. 8 meses. Durante 8 meses, mi hija había estado estudiándome como un científico estudia un experimento, analizando mis reacciones, perfeccionando sus mentiras, calculando exactamente cuánto dinero podía extraerme. Y los otros mensajes que me envió anoche. Mónica los revisó en su teléfono. Son exactamente lo que esperábamos. Manipulación emocional pura. El fiscal dice que vamos a usarlos como evidencia de que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Incluso el del embarazo. Especialmente el del embarazo. Es la estrategia más clásica de manipulación. Y si realmente estuviera embarazada, ¿no cree que habría mencionado algo tan importante antes de estafar a usted? Tenía razón completamente. Mariana nunca había mencionado ningún embarazo durante nuestras conversaciones sobre el supuesto negocio. Lo había inventado específicamente para manipularme ahora que estaba desesperada. ¿Qué pasa si ella sigue insistiendo? Va a seguir insistiendo, respondió Mónica. Los criminales desesperados nunca se rinden fácilmente. Pero cada intento de contacto que haga solo fortalece nuestro caso legal. Jorge se acercó con una taza de café para Mónica. ¿Hay alguna noticia sobre cuándo van a capturarla? Es difícil predecir, pero tengo buenas noticias en ese aspecto. El fiscal Morales me informó que van a publicar las fotos de su hija y su yerno en todos los medios de comunicación locales. También van a ofrecer la recompensa de $10,000 públicamente. La idea de ver la foto de mi hija en las noticias como una criminal fugitiva me produjo una mezcla de vergüenza y satisfacción. Vergüenza porque toda la comunidad se iba a enterar de que había criado a una ladrona. Satisfacción porque finalmente el mundo iba a conocer la verdad sobre la hija perfecta de Francisca. ¿Cuándo va a salir en las noticias?, pregunté. Esta noche en el noticiero de las 8. También van a publicar la historia en los periódicos mañana. Esa tarde, mientras esperábamos que llegara la hora del noticiero, recibí 18 llamadas perdidas más y 23 mensajes de WhatsApp. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Mamá, por favor. Te juro que voy a devolverte todo el dinero. Mamá, Álvaro me golpeó. Necesito regresar a casa. Mamá, si no me ayudas, me van a matar. Mamá, te amo. Eres lo más importante en mi vida. Mamá, perdóname. Cometí un error terrible. Cada mamá era como un puñal en mi corazón. Pero ahora entendía que cada te amo había sido una mentira calculada. Cada eres lo más importante en mi vida había sido una actuación perfecta. A las 8 en punto, nos sentamos frente al televisor. Cuando aparecieron las fotos de Mariana y Álvaro en la pantalla con la palabra buscados debajo, sentí que finalmente se estaba haciendo justicia. El noticiero comenzó con la foto de mi hija llenando toda la pantalla. Se busca a Mariana Vázquez, de 29 años, acusada de estafa agravada y abuso financiero contra su propia madre, una mujer de 71 años, decía el presentador con voz grave. Ver a mi hija catalogada oficialmente como criminal fugitiva me produjo una mezcla extraña de dolor y triunfo. Dolor porque esa era la niña que había cargado en mis brazos durante noches de fiebre. Triunfo porque finalmente el mundo entero sabía la verdad sobre quién realmente era. La acusada, junto con su esposo Álvaro Mendoza, estafó a la víctima por la suma de $50,000, diciéndole que necesitaban el dinero para un negocio de importación. En realidad, el dinero fue usado para pagar deudas criminales relacionadas con lavado de activos, continuó el presentador. Lucía me tomó de la mano. Está bien, señora Francisca.
Estoy mejor que bien, respondí sorprendiéndome a mí misma. Estoy orgullosa de haber tenido el valor de denunciarla. El reportaje continuó explicando que las autoridades ofrecían una recompensa de $10,000 por información que llevara al arresto de los fugitivos. También mencionaron que cualquier persona que hubiera sido víctima de estafas similares podía contactar a la fiscalía. Casos de abuso financiero contra personas mayores han aumentado un 300% en los últimos 5 años, explicó el reportero. Los expertos dicen que los estafadores familiares son los más peligrosos porque explotan la confianza y el amor incondicional de sus víctimas. Cuando terminó el reportaje, mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Esta vez era mi hija llamando desde un número diferente. No conteste, me advirtió Mónica, quien había llegado justo antes del noticiero. Pero debe estar desesperada después de ver las noticias. Exactamente, por eso no debe contestar. Está desesperada y va a decir cualquier cosa para manipularla. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente llegó un mensaje que me heló la sangre. Mamá, acabé de ver las noticias. No puedo creer que me hayas denunciado a la policía. Soy tu hija. Tu propia sangre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La audacia de ese mensaje me dejó sin palabras. Después de robarme todo lo que tenía, después de llamarme la vieja ingenua, después de huir como una cobarde, mi hija tenía el descaro de hacerse la víctima. Le mostré el mensaje a Mónica, Jorge y Lucía. Los tres reaccionaron con indignación. Esta muchacha está completamente loca, murmuró Lucía. Ella la robó y ahora se hace la víctima. Mónica tomó una captura de pantalla del mensaje. Perfecto. Esto es evidencia adicional de que ella no muestra ningún remordimiento por sus crímenes. El juez va a ver esto y va a entender que estamos tratando con una sociópata. Llegó otro mensaje. Mamá, cancelaste mi vida. Ahora nunca voy a poder conseguir trabajo. Nunca voy a poder tener una vida normal. Destruiste a tu propia hija por dinero. Esas palabras me dolieron profundamente. No porque fueran verdad, sino porque revelaban cuán manipuladora era realmente mi hija. Después de destruir mi vida financiera, tenía la audacia de acusarme de destruir la suya. Jorge, le dije, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, señora Francisca. Si su hija le robara todo su dinero y después la culpara por denunciarla, ¿cómo se sentiría? Jorge negó con la cabeza. Me sentiría exactamente como usted se siente ahora. Dolido pero convencido de que hice lo correcto. Mónica se levantó y comenzó a caminar por la sala. Señora Francisca, hay algo más que necesito decirle. El fiscal Morales recibió información de que su hija y su yerno están tratando de contactar a otros familiares para pedirles dinero. ¿Qué familiares? Su hija tiene tíos, primos, abuelos de parte de su esposo. Sí, los padres de Álvaro viven en otra ciudad. También tiene 2 hermanas. Necesitamos contactarlos inmediatamente para advertirles. Es muy probable que su hija les cuente una versión completamente diferente de la historia para conseguir dinero. La idea de que Mariana pudiera estar estafando a otras personas de la familia me llenó de una rabia renovada. No era suficiente con haberme destruido a mí. Ahora quería destruir a otros. ¿Tiene los números de teléfono de la familia de su yerno?, preguntó Mónica. Tengo el número de su madre. Perfecto. Vamos a llamarla ahora mismo. Marqué el número de doña Carmen, la madre de Álvaro. Era una mujer mayor, muy religiosa, que siempre me había tratado con mucho cariño. ¿Aló, doña Carmen? Soy Francisca, la mamá de Mariana. Ay, Francisca, qué bueno escuchar de usted. Justo iba a llamarla. Mariana me llamó hace una hora llorando, diciéndome que usted la había denunciado por algo que no hizo. Mi corazón se aceleró. Doña Carmen, necesito contarle la verdad. Mariana le pidió dinero. Sí, me dijo que necesitaba $5,000 para pagar un abogado. Que usted la había acusado falsamente y que si no conseguía un abogado iba a ir presa siendo inocente. Doña Carmen, escúcheme bien. Mariana no es inocente. Ella y su hijo me robaron $50,000. Todo mi dinero de jubilación. Me mintieron diciendo que era para un negocio, pero en realidad lo usaron para pagar deudas criminales. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea.
Después escuché a doña Carmen suspirar profundamente. Ay, Francisca. Yo sabía que algo andaba mal. Álvaro cambió mucho desde que se casó con Mariana. Se volvió mentiroso, misterioso. Siempre hablaba de negocios, pero nunca explicaba de qué trabajaba realmente. ¿Le dijo dinero a Mariana? No. Algo me dio mala espina. Le dije que necesitaba pensarlo. Doña Carmen, por favor no le dé ni un centavo. Ella está fugitiva de la justicia. Si la ayuda económicamente, usted también podría tener problemas legales. Dios mío, Francisca. No puedo creer que mi hijo esté metido en algo tan grave. Su hijo convirtió a mi hija en una criminal. Ahora los dos están huyendo de la justicia. Después de colgar con doña Carmen, llamé a las 2 hermanas de Álvaro. Una de ellas, Karina, me confirmó que Mariana la había contactado también. Sí, señora Francisca. Me llamó diciéndome que usted estaba enojada por un malentendido y que necesitaba dinero para un hotel mientras solucionaba las cosas. Le dio dinero. Le transferí $200 esta mañana. Mi corazón se hundió. Karina, ese dinero lo acaba de dar a una criminal fugitiva. Mi hija me robó $50,000 y ahora está huyendo de la policía. ¿Qué? No, eso no puede ser verdad. Mariana siempre me pareció una muchacha muy buena. Karina, encienda las noticias. Su hermano y mi hija están siendo buscados por la policía en todo el país. Mientras Karina encendía la televisión, escuché su grito de horror cuando vio las fotos de su hermano y mi hija en el noticiero. Dios mío, señora Francisca. Lo siento mucho. No tenía idea. Karina, necesito pedirle un favor. Si Mariana o Álvaro la vuelven a contactar, por favor llame inmediatamente a la policía. No trate de ayudarlos. Solo está prolongando su sufrimiento. Sí, señora. Le prometo que los reportaré inmediatamente. Cuando terminé de hacer todas las llamadas, me sentí agotada pero satisfecha. Había logrado prevenir que mi hija siguiera estafando a otros miembros de la familia. Mónica revisó sus notas. Excelente trabajo, señora Francisca. Ahora tenemos evidencia de que su hija intentó estafar a otros familiares usando mentiras sobre su situación legal. Esto demuestra un patrón de comportamiento criminal. Eso ayuda al caso. Tremendamente. Demuestra que ella es una estafadora serial, no una persona que cometió un error por desesperación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa de Jorge y Lucía, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Había perdido a mi hija, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad. Ya no era la anciana ingenua que había criado a una criminal. Ahora era Francisca, la mujer que tuvo el valor de denunciar a su propia hija cuando esa hija eligió convertirse en una ladrona. Mi teléfono sonó una vez más. Era otro mensaje de Mariana. Mamá, mañana van a publicar mi foto en todos los periódicos. Mi vida está arruinada para siempre. Espero que estés feliz. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sonreí genuinamente. Sí, Mariana, susurré mirando el mensaje. Estoy feliz. Estoy feliz de que finalmente el mundo sepa quién eres realmente. Estoy feliz de que ya no puedas engañar a nadie más. Y estoy feliz de haber descubierto que soy mucho más fuerte de lo que tú pensabas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Y en mis sueños, ya no veía a la niña inocente que había criado con tanto amor. Veía a Francisca, de 71 años, caminando hacia un futuro donde nadie nunca más podría aprovecharse de su bondad. Al final, mi hija me había hecho el favor más grande de su vida. Me había enseñado que merecía respeto, dignidad y justicia. Y que nunca era demasiado tarde para luchar por lo que era correcto. 6 meses después de denunciar a mi hija, estoy sentada en la terraza de mi pequeño apartamento en el pueblo, tomando café y leyendo el periódico matutino. La noticia que había estado esperando finalmente apareció en primera plana: capturados fugitivos que estafaron a anciana. Las fotos de Mariana y Álvaro esposados llenaban media página. Habían sido arrestados en un hotel barato en la frontera, tratando de cruzar el país con documentos falsos. Según el artículo, tenían solo $300 en efectivo cuando los capturaron. $300. De los 300,000 que habían robado y lavado,
Solo les quedaban 300. La justicia poética de esa cifra me hizo sonreír. Mi teléfono sonó. Era Mónica con las buenas noticias oficiales. Señora Francisca, ¿ya vio el periódico? Sí, acabo de leerlo. ¿Cuándo será el juicio? En 3 semanas. Y tengo noticias excelentes. Álvaro decidió negociar una declaración culpable a cambio de una sentencia reducida. Va a testificar contra su hija, admitiendo que todo fue idea de ella. La ironía era perfecta. El hombre por el que mi hija había destruido su relación conmigo ahora la estaba traicionando para salvar su propia piel. ¿Qué significa eso para Mariana? Significa que va a recibir la sentencia máxima. Entre 12 y 15 años de prisión. 15 años. Mi hija iba a pasar los mejores años de su vida adulta en la cárcel. Una parte de mí se dolía por esa realidad, pero una parte más fuerte se sentía satisfecha de que finalmente enfrentara las consecuencias de sus actos. Y el dinero. Logramos rastrear y recuperar $43,000 de los 50,000 que le robaron. Estaba distribuido en diferentes cuentas bancarias internacionales. $43,000. No eran los 50,000 completos, pero era mucho más de lo que había esperado recuperar. ¿Cuándo puedo tener acceso a ese dinero? Después del juicio, probablemente en 2 meses. Cuando colgué con Mónica, me quedé pensando en cómo había cambiado mi vida en estos 6 meses. Al principio había sido muy difícil. Los vecinos del pueblo se enteraron de toda la historia cuando salió en las noticias nacionales. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero gradualmente, la percepción cambió. Las mujeres del pueblo comenzaron a verme no como la víctima patética de una hija desagradecida, sino como la mujer valiente que había tenido el coraje de denunciar a su propia sangre cuando esa sangre eligió convertirse en criminal. Doña Elena, mi vecina de toda la vida, me había dicho la semana pasada: Francisca, siempre pensé que eras demasiado buena para tu propio bien. Pero cuando denunciaste a Mariana, me di cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Esa fortaleza se había convertido en mi nueva identidad. Ya no era Francisca la madre abnegada. Ahora era Francisca la mujer que no toleraba que la irrespetaran, sin importar quién fuera el agresor. El fiscal Morales me había llamado la semana anterior para informarme que mi caso se había convertido en un ejemplo nacional de cómo las personas mayores podían defenderse del abuso financiero familiar. Habían recibido más de 200 llamadas de otros padres que habían sido estafados por sus hijos y que ahora tenían el valor de denunciarlos. Señora Francisca, me había dicho, usted no solo se defendió a sí misma, inspiró a cientos de otras víctimas a buscar justicia. Esa idea me llenaba de orgullo. Mi tragedia personal se había convertido en una fuente de fortaleza para otros. Jorge y Lucía seguían siendo mis amigos más cercanos. Los visitaba cada 15 días. Y ellos venían a mi pueblo una vez al mes. Se habían convertido en la familia que mi propia hija nunca fue realmente. ¿Sabe qué es lo más extraño?, le había dicho a Lucía durante su última visita. Me siento más libre ahora, a los 72 años, que durante toda mi vida anterior. ¿En qué sentido? Durante décadas viví con la preocupación constante de si Mariana estaba bien, si necesitaba algo, si era feliz. Ahora que sé quién realmente es, puedo finalmente vivir para mí misma. Y era verdad. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario del pueblo. Había empezado a viajar, visitando lugares que siempre quise conocer pero que nunca pude porque ahorraba todo mi dinero para el futuro de Mariana. La semana anterior había ido a la capital a visitar museos. La semana próxima tenía planeado un viaje a la costa para conocer el océano. A los 72 años, finalmente estaba viviendo para mí. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, pero ya no me causaba ansiedad. Había cambiado mi número 3 veces durante los últimos meses para evitar que Mariana me contactara desde la prisión. Aló. Señora Francisca Vázquez. Sí, habla ella. Señora, soy reportera del Canal Nacional de Noticias. Nos gustaría hacer una entrevista con usted sobre su experiencia denunciando a su hija. Su caso se ha convertido en un símbolo nacional de empoderamiento para personas mayores. Una entrevista televisiva. Sí, señora. Creemos que su historia puede ayudar a otros padres que están pasando por situaciones similares.
Me quedé pensando unos momentos. 6 meses atrás, la idea de aparecer en televisión hablando de la traición de mi hija me habría aterrorizado. Pero ahora me sentía diferente. Sí, respondí. Acepto hacer la entrevista. ¿Hay algún mensaje específico que quiera transmitir? Sí. Quiero decirles a otros padres que el amor no significa tolerar el abuso, que nunca es demasiado tarde para defenderse, y que a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer por un hijo es permitir que enfrente las consecuencias de sus actos. Después de coordinar los detalles de la entrevista, colgué el teléfono sintiendo una sensación de propósito que no había experimentado en años. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, me crucé con doña Rosa, una mujer de 80 años cuyo hijo había sido arrestado el mes anterior por robarle sus ahorros de pensión. Francisca, me dijo, quería agradecerte. Tu ejemplo me dio el valor para denunciar a mi hijo. Hoy recuperé la mitad de mi dinero. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, respondió con una sonrisa. Por primera vez en años, me siento libre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre la extraña ironía de mi situación. Mi hija había tratado de destruirme, pero en el proceso me había liberado. Me había obligado a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Mañana iba a comenzar una nueva semana. Una semana donde ya no me preocuparía por si Mariana necesitaba dinero. Una semana donde ya no me despertaría preguntándome si era una buena madre. Una semana donde viviría únicamente para Francisca. Y por primera vez en 72 años, esa idea no me daba miedo. Me daba esperanza.